Vamos a dedicarnos ahora a hacer algo que es realmente interesante, porque estamos ante el prolegómeno, una discusión por una nueva reforma laboral. Y está bueno ver lo coyuntural, que es lo que Sí, está proponiendo el gobierno, que es lo que va a contar Débora ahora, pero después está muy bueno contar la historia de los derechos laborales en Argentina, porque en la Argentina y en el mundo, tal cual. porque, digamos, son todos esfuerzos por revertir quizá los mejores rasgos que tienen que han tenido las sociedades capitalistas en el siglo XX, que es que un día Ujú. decidieron que hay una jornada de 8 horas, un día Exacto. dice que los sábados se labura a mediodía, otro día decidieron, che, los chicos no laburan, hay que protegerlos. Ujú. Bueno, y hay todo un intento repetido, insistente, de ir a contramano de todo eso que para mí fue maravilloso. Claro. Entonces, empecemos por la actualidad. Débora, ¿qué es lo que vos sabés que va a tener la reforma Bueno, laboral? eso, empecemos por la actualidad, que el texto final recién lo conoceríamos el 9 de diciembre, que es cuando el Consejo de Mayo, este consejo que está integrado por representantes de diputados, senado, sindicalismo, empresas, gobernadores, entreguen un documento final que va a servir como insumo para la Casa Rosada para impulsar esta reforma laboral que empezaría a ser tratada por el Senado a partir del 10 de diciembre, cuando finalmente Javier Milei convoque a extraordinarias. A ver, por lo menos tomé una nota de Gaby Pepe de Letra P que está súper bien explicado cuáles son los puntos que más le preocupan a la CGT de estos textos, estos borradores que están circulando. Recordemos que hay una pata sindical en el Consejo de Mayo. Uno de los puntos tiene que ver con la licencia por maternidad y por enfermedad. Recordemos que hoy las mujeres tienen 90 días de licencia, que lo puedes tomar 45 antes y 45 después. Los hombres apenas 2 días. Y encima, si te cae fin de semana, las perdiste. Hubo varios intentos en el Congreso de ampliar la licencia a los hombres, quedó en la nada. ¿Qué hace, por lo menos qué dice este texto que está circulando? Que en vez de que los hombres tengan 2 días y las mujeres 90, que el hombre o las dos personas de la pareja se pueden repartir esos 90 días. En otros países existe, pero se mantiene el número de 90. O sea, encima el hombre pierde esos 2 días. Sería en detrimento de la mujer. Después lo que tiene que ver con licencia por enfermedad. Si hoy vos te enfermás, te pagan el 100% de tu salario. Lo que dice este texto que circula es que te pagarían el 80%. Después algo que tiene que ver con el tema de la antigüedad, que acá lo que se busca reformar es el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente lo que te plantea es que si vos trabajás en una empresa, por decirte 5 años, después te vas, volvés, trabajás 2 años, después se te van acumulando esos años por más que haya un interín en el que no hayas trabajado. Bueno, que se buscaría hacer borrar esto y que solo te tomen como antigüedad el último tramo. Después, y que para mí esto es lo que realmente le importa a la CGT, que tiene que ver con los aportes solidarios. Hoy vos estés afiliado o no, estás en relación de dependencia, te hacen un descuento compulsivo, aunque se llama solidario, que eso se usa para financiar a los gremios. Dicen que es, por ejemplo, para pagar capacitaciones. Suerte si a ustedes le pagaron capacitaciones, si les dieron capacitación en alguno de los gremios de los que formaron parte. Bueno, eso es una de las principales cajas que tienen los sindicatos y lo que se propone, ya se viene proponiendo, la UCR también lo propuso el año pasado cuando se trató la ley bases y demás, es que no sea compulsivo, sino que el trabajador firme o decidir si acepte, aporta o no. está bien, te concedo ese porcentaje. Después, lo que se plantearía es el fin del principio de progresividad en los contratos colectivos de trabajo. Hoy vos tenés la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos son, si querés, superadores. Tiene algunos beneficios que en la ley de contrato no están. El piso es la ley de contrato. Bueno, básicamente, ¿qué te plantearía este proyecto? Que no necesariamente si se modifica ese convenio sea para mejor, sino que puede ser para peor, lo cual obviamente va a contramano del principio de progresividad que se supone que siempre te debería mejorar. Después lo que tiene que ver, que esto es una de las primeras cosas que empezó a sonar cuando se hablaba de la reforma laboral, es que hoy, ¿cómo es la negociación, por ejemplo, de paritarias? Es por rama o por sector. Vos sos camionero, que hablábamos antes, listo. Negocian los gremios, te aumentan 3%, listo, 3%. ¿Qué es lo que viene planteando el gobierno? Que sea por región, por ejemplo, noroeste, noreste, lo que fuere, o bien por empresa. Obviamente ahí los gremios o los trabajadores pierden poder de negociación. Después la baja de representación gremial. Hoy una empresa que tiene entre 10 y 50 trabajadores tiene que tener un delegado, que es lo que se plantearía que a partir de los 50 empleados tengan un delegado. Y por último, otro de los puntos salientes sería el fin de principio de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que básicamente hoy están vigentes
hasta tanto no se redacte uno nuevo. ¿Qué es lo que plantea el gobierno en este proyecto? Que los que ya se vencieron caigan y se tengan que volver a negociar, lo cual obviamente es mucho más difícil que se logren estas mejoras que te decía por encima de la ley de contrato de trabajo. Así que esos son algunos de los puntos salientes. También estaba circulando la posibilidad de que te puedan dividir las vacaciones. Hoy vos te tomás 15 días, que tu empleador te las pueda dividir en 2, o por ejemplo que lo que tiene que ver con la ampliación de la jornada laboral. Hay otro que eso ya el gobierno lo desmintió, habrá que ver la letra chica y de vuelta. Esto después se llevaría al Congreso, ahí hay que ver cuánto conceden los diputados, los senadores. Recordemos que en el medio todo se puede cambiar, lo que aporte el Consejo de Mayo tampoco es vinculante. Para mí el gobierno ya tiene redactada su reforma, está esperando, es todo un show y ya sabemos por dónde va a ir. Hay que ver después la moneda de cambio acá, para mí va a ser el presupuesto, que se va a empezar a tratar también el 10 de diciembre. Entonces hay que ver si los gobernadores, a cambio de fondos, a cambio de obras, no conceden por lo menos una parte de la reforma laboral que, insisto, empezaría a ser tratada por el Senado, por lo menos así lo dijo hoy Bullrich, que se reunió con su futuro antes bloque. de hablar con Felipe, solamente una cosa del día de hoy. Sí. Está la noticia ¿qué es lo que pasó en el bloque peronista? ¿Se rompió? Bueno, están ahí en tratativas. Va a haber una nueva reunión, pero vienen tironeando, si querés, lo que tiene que ver con el gobierno de Misiones y de Salta, que son el peronismo, si querés, no kirchnerista, para traer a Tucumán y Catamarca, ¿no? A Tucumán y Catamarca, exactamente, que son Jalil y Jaldos, Operación Jajá, le decimos en la radio, que son los que se vienen despegando de, si querés, el paraguas kirchnerista. De hecho, vos cuando vas a diputados, los tucumanos ya tienen su bloque de independencia, y en el Senado vos tenés un interbloque. ¿Es un bloque o es un subbloque? No, en diputados tenés un bloque aparte que es independencia, que son los 3 tucumanos. Y después tenés a los 4 que responden a Jalil, entre ellos está la propia esposa de Jalil, que en más de una oportunidad se diferenciaron del bloque Unión por la Patria cuando era una sesión complicada, perdían el vuelo, cosas así. Bueno, podrían armar rancho aparte. Si querés lo mismo en el Senado, ya hay un interbloque, ahí sí es interbloque. Si bien están bajo el paraguas de José Mayans, que es el presidente del bloque, y tienen alguna, si querés, alguna independencia. Ahora bien, lo clave es que si se separan los catamarqueños, la Libertad Avanza queda cada vez más cerca de ser la primera minoría. Quedan ahí, palmo a palmo, y ahí ¿qué es lo más importante? Más allá del número que vos digas, yo tengo 92 diputados y vos 91, tiene que ver con la conformación de las comisiones. El que es la primera minoría, como se dontea, es por proporcionalidad, tiene mayor... Se dontea, mirá. Sí, son los verbos que usamos. El sistema DON, sí. Claro. Nosotros interbloqueamos, donteamos, tenemos muchos verbos en el Congreso. Bueno, se aplica por proporcionalidad, y si vos tenés la primera minoría, aunque sea por un diputado, tenés alguna silla extra en las comisiones, que recordemos que es donde se dictaminan los proyectos, que después lo que se lleva al recinto. Así que estos días del Congreso son decisivos justamente por esto. Se definen los bloques y los lugares en las comisiones que se renuevan a partir del 10 de diciembre con la nueva conformación. Y Consejo de la Magistratura también. Consejo de la Magistratura. Depende, una silla depende de cuál sea la primera minoría. Exactamente, esas cosas también, sí. O la AGN lo mismo, se definen un montón de cuestiones por fuera del Congreso, pero ahí por ahí se toman fuerzas políticas y no bloques propiamente dicho, pero es cierto que también influís en ese tipo de cosas. Yo tengo un dato particularmente de los catamarqueños, que es que, básicamente de ellos prácticamente depende de que la Libertad Avanza tenga chance de arrebatarle la primera minoría a Unión por la Patria, porque son 4. O sea, hoy en este momento, Unión por la Patria tiene 96. Si se van los catamarqueños, queda con 92. La Libertad Avanza, hasta ahora, hasta los que se pasaron, tiene 91. Ahí, con lo cual necesita... Ahí seguía los puntanos, los apodos de los puntanos. El Pipi y el Gato. Claro. Que también se podrían ir por afuera, y ahí ya... Claro. Quedaría en primera minoría la Libertad Avanza. Ya vuelvo, sí. Mati, déjame hablar un ratito con Felipe, que se tiene que ir, y me interesa mucho escucharlo. Démosle contexto histórico a esto. Sí, bueno, las leyes laborales, ¿no?, que tienen que ver con la lucha del movimiento obrero argentino, que fue muy potente, que logró llevar a un diputado, el primer diputado socialista de toda América, que fue Alfredo Palacios, electo en 1904, y ya en 1905 logra la primera sanción, estando en minoría, ¿no?, lo cual la verdad que fue todo un logro, el descanso dominical. La primera ley laboral argentina es el descanso dominical, ¿no? Por ahora no la derogan.
¿Cómo? Por ahora no la ahora debería. no, No. por ahora. Tiene ya 120 años, ¿no? Y después siguió con la cuestión del trabajo de los niños y las mujeres en 1907, que fue muy también se importante. aprobó. También se aprobó la reglamentación del descanso. Y aquí hay una cosa interesante, porque hay un primer aguinaldo, el año 1910, que lo decreta el intendente conservador, ¿no?, de Buenos Aires, el Manuel Guiraldes, que es el primer aguinaldo para empleados municipales. Primer aguinaldo de la historia ¿Y argentina. cómo se llama? ¿Guiraldes? Guiraldes, sí. Mirá. Sí, seguramente pariente de don Guiraldes, ¿no?, el autor de Don Segundo Sombra. En 1913, ya con Sáenz Peña, la ley de accidentes de trabajo, que esto es muy importante, porque fue una ley pionera a nivel América, el continente americano, que fue reformulada en los 90 con el menemismo, rigió durante todo este tiempo, de 1913 a 1990. En el 90 hubo una reforma laboral bastante parecida a la que están proponiendo En los 90 ahora. incorporan el régimen de ART, ¿no? Claro, el ART se limita a la cuestión de los accidentes, bueno, y demás, ¿no? Después la ley de asociaciones, bueno, de accidente de trabajo, ya lo dijimos. Esta es muy interesante, la ley de 1925 con Alvear, gobernador, presidente radical, más bien conservador, ¿no?, dentro del radicalismo, el alvearismo, que es muy importante porque obliga a pagar en pesos y no en vales, cosa que era muy frecuente en aquel momento todavía en los ingenios, que le pagaban con bonos y todo eso. Y también es muy interesante porque Alvear es el que hace que el 1 de mayo sea feriado no laborable, ¿no?, que sea un feriado. Lo O sea que establece por ahí el no da para radicalismo. hoy, pero yo siempre tuve la imagen de que Alvear, por contraste Sí. con Irigoyen, era más conservador. Era más conservador. Pero a la vez hizo mucha cosas gente muy defiende, por muy además era un interesantes. cajetilla, un tipo de Sí, mucha pero vos guita, fíjate que casado fue el con tipo una- que bancó YPF. Claro. Porque Irigoyen funda YPF y se va. El que realmente desarrolla YPF es Alvear. Por eso, hay mucha gente que dice, vos Sí, tenés sí. prejuicio, me han Sí, dicho a mí, vos sí, tenés sí. prejuicio con Alvear. Estudiá bien porque no tenés idea. No, es un tipo que hizo cosas muy interesantes y bueno, fue un periodo muy próspero. Tuvo la suerte de una época Claro. de la primera posguerra, le iba muy bien a la Argentina, ¿no? Otra cosa muy interesante, el radicalismo, en este caso con Irigoyen, la ley 11.544 que limita la jornada laboral a 8 horas, cosa que ahora aparentemente estaría en discusión, ¿no? Esto es muy Qué loco, importante. porque uno tiene la idea de que las leyes laborales fueron básicamente del peronista. Sí, hubo muchas Obviamente leyes. que las hubo, Claro. pero hay toda una Sí, historia. ya lo del aguinaldo, eso no lo sabía, por El ejemplo. aguinaldo sí, que Está fue muy buenísimo. parcial solo para Sí, los municipales, pero está ¿no? bueno el Claro. concepto. Después sí, Perón lo va a extender a todos los gremios, ¿no? En el 32 está el sábado inglés, que vos decías, que la gente tenía que, si trabajaba el sábado se lo tenían que pagar, o trabajaba a mediodía, nada más. Recordemos que los chicos iban a la escuela los sábados todavía. Ahí cambia también esta situación. Y algo muy interesante, las leyes que son parciales, como en el año 34, durante el gobierno de Justo, para empleados de comercio, que tenía un gremio muy importante en ese momento, muy combativo, que incluye vacaciones, sueldo anual complementario, el aguinaldo, licencia por maternidad, etcétera, pero para los empleados de comercio, ¿no? Todavía. Después ya el 34, la licencia por Qué maternidad. interesante, ¿eh? Sí, Entonces, se extiende a todos en el 34 la licencia por maternidad. Y bueno, después ya viene el o peronismo. sea, en la década infame se Sí, impone porque la bancada licencia por- socialista era importante en esa década. Una bancada socialista donde estaba Juan B. Justo, Mario Bravo, por ejemplo. Se logra, y se había logrado en la época de, saliendo de este tema un segundito, en la época de Alvear también, se sanciona la ley de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? En 1926, por una iniciativa de la bancada socialista Es puntualmente. que me causó gracia la cantidad de calles que hay con nombres socialistas. Claro, Eso es lo sí. mismo. Juan P. Justo, puede empezar la gran avenida. Mario Bravo. Mario Bravo, Sí, es sí, una Ese calle era importante lo Sí, de sí, Palermo. hay Penelón, que es Este, el único concejal que tuvo el comunismo en su momento. Bueno, tiene una Alicia calle. Moro de Justo, Alicia la- Moro las de calles Justo. principales de Puerto Sí. Madero. Exactamente, sí. Hay varias calles con socialistas. Dickman no, Efectivamente. ¿no? Dickman creo que sí. Sí, está ¿Sí? Dickman. ¿Hay Sí, una sí, calle- hay una Dickman. calle Dickman? Sí, sí, Mirá. totalmente. ¿En Paternal? Mirá Sí, vos. sí, Dickman, claro. Qué bárbaro. Que después tuvo una cercanía con el peronismo, Dickman. Es cierto. Sí, un tipo muy interesante. Bueno, seguimos con el año 47, ya con Perón en la Secretaría, donde bueno, se generalizan los derechos laborales, vacaciones pagas, aguinaldo, extensión de la licencia por maternidad, tribunales laborales, bueno, muchas cosas muy importantes que se incorporan a la Constitución del 49 como los derechos del trabajador, ¿no? Estaban los derechos de la niñez, los derechos de la mujer y los derechos del trabajador incorporados a la Constitución. ¿Qué pasa en el 55? Viene la Libertadora y Pero cancela... espera, Perón, Sí. da la impresión de que él
hay un cambio de régimen ahí, ¿no? Donde el Estado Evidentemente. regula de manera muy fuerte Muy las fuerte. relaciones entre patrón y Muy fuerte, empleado, sí. y donde además los trabajadores se ven por primera vez defendidos en las empresas. Claro, y una cosa pero muy importante que con la que nadie se había metido, que era la cuestión del campo, el estatuto del peón de campo, ¿no? Eso fue, fue un hecho histórico sí, tremendo. Sí, tremendo que Perón se pelea con la madre. Porque la madre tenía una estancia y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿En serio? Sí, Qué esa es muy buena, muy interesante. La madre lo llama que enojada por el estatuto del peón. Que fue pionero y que fue fundamental y que metió al Estado en la estancia. La estancia hacían lo que querían, no había horario de trabajo, era una locura. La Libertadora entonces anula la Constitución del 49, con cual quedan anulados un montón de derechos laborales obtenidos, y entonces en la Constituyente del 57, también por impulso de los socialistas, se aprueba el artículo 14 bis, que es una especie de extraordinario declaración platónica, ¿no? Donde, por ejemplo, hablan de participación obrera en las ganancias, derecho de huelga, una cantidad de derechos impresionantes que después no se cumplen, pero que son parte de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, ¿no? Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada a las 8 horas, descanso, vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo, vital y móvil, igualdad de remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, revisión de los balances para concretar esta participación. Bueno, esto nunca se cumplió. Vos sabés que yo siempre, por primera vez alguien me explica el 14 bis. Claro. Porque yo tenía claro la Constitución del 49 con los derechos laborales. Sí. Pero claro, es la Constitución que reforma del 49. Sí, ¿por qué pusieron el 14 bis? Bueno, por un importante líder radical que era Crisólogo Larralde, que impulsaba estas reformas. De Avellaneda. Un tipo muy progresista de la Carta de Avellaneda, que acá insiste, junto con algunos socialistas, en este 14 bis, que lamentablemente no se aplica, pero uno podría decir... Bueno, pero es una referencia. Es una referencia nada más que constitucional, nada más y nada menos que constitucional. Después, en el 74, el peronismo saca la famosa ley 2744 de contrato de trabajo, que sigue vigente con algunas reformas que se hicieron en el 90, donde están, entre otras tantas cosas muy importantes, las paritarias, por ejemplo, ¿no? La dictadura suspende la ley de contrato de trabajo y limita mucho los derechos laborales, por ejemplo, a las paritarias, ¿no? Ahí hay unos 2 años primeros de destrozar el salario real, ¿no? Hay una baja del salario real entre el 76 y 77 del 30% de salario real. Impresionante. De una manera muy, muy práctica que hizo Martínez Dios, que fue liberar los precios con altísima inflación y controlar los salarios. Exactamente, ¿no? Después ya pasamos a 1996, durante el menemismo. Recordemos que Alfonsín intenta una reforma laboral que le cuesta... Que en realidad no es una reforma laboral, sino básicamente, claro. Él lo que busca es que la guita de las obras sociales no la administren los sindicatos. Un plan y establecer con Negri, ¿te acordás? El ministro Negri. Y una democratización de los sindicatos. Era el modelo británico, ¿viste? El modelo lancasteriano de los 3 sistemas de salud unidos. Te aprovecho que te tengo. Sí. ¿Otros países, los gremios manejan obras sociales? No tanto como acá. Bueno, el que decide eso para tener consenso gremial es Onganía. Onganía, es decir, hay una dictadura, ¿no? Después del Cordobazo. Pero no le dio las obras sociales a los sindicatos porque no le quería dar poder tan autónomo. Exacto. No, además otra cosa, durante el peronismo los hospitales eran extraordinarios. Además eso. Y con el doctor Carrillo, no hacía falta ninguna construcción de hospitales. No había medicina privada en Argentina. Claro, era un país sin medicina privada. Pero, claro, exactamente, había, pero la clínica Finoquieto, ponele. Pero claro, venían a operarse de Estados Unidos acá, ¿no? Con el doctor Carrillo, que fue... Y Evita, ¿no? Hay que recordar toda esa época. Durante el menemismo hay un recorte. Vos me estabas por preguntar algo, perdón. No, eso, lo de las obras sociales. No, bueno, vos sabés que a mí me resulta simpático cuando vienen colegas que vienen a estudiar el peronismo y me invitan a tomar un café, que yo solo llevo a recorrer los hoteles sindicales. Los tipos no lo pueden creer. Que haya hoteles de los sindicatos. ¿Ah, sí? Claro, el 8 de no octubre. Existe en otro... No, un hotel sindical no existe. Claro. Le digo, y no me da el tiempo para llevarte a Mar del Plata, si no te imaginas. Tal cual. Claro, eso es muy loco, ¿no? Esa cuestión del sindicalismo. Bueno, y después con el kirchnerismo, en 2004, una ley de reordenamiento laboral que de alguna manera volvió a dar algunos derechos. Perdóname, la Constitución del 94. Sí. ¿Deroga el 14 bis? No lo deroga. No lo deroga, se mantiene tal cual. Absolutamente. Con los mismos derechos, absolutamente con todo. vigente, sí, absolutamente. O sea, uno podría argumentar, si hubiera justicia justa,
que cualquier reforma laboral Sí. que no respete el 14 bis Exactamente. es inconstitucional. Es inconstitucional. De hecho, los laboralistas a veces recurren al 14 bis, que acá lo tengo muy largo para leer, pero es una obra de arte, ¿no? Queda garantizado en los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación, al arbitraje y al derecho de huelga. Los representantes gremios gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Le da inmunidad, no pueden ser metidos presos. El Estado otorgará beneficios de seguridad social que tendrá carácter integral y irreductible. Bueno, es una maravilla, Excelente, ¿no? excelente. Pero bueno, no se cumplió. La Es propia impresionante que dictadura llamada Revolución Libertadora se la pasaba metiendo presos a delegados gremiales, ¿no? Digo, a la Sí, vez. de cualquier manera es una Claro. referencia, que un Sí, país sí. en una constitución mantenga a lo largo de las Claro. décadas, con todo lo que ha pasado, esos derechos. Sí, sí. No, genera- lo que digo es que lamentablemente no se ha cumplido, que es un gran artículo de los mejores de la Constitución, porque la Constitución es muy vieja, no se ha ayornado, ¿no? Salvo por eso la reforma ¿Y del qué decías de 94. Kirchner? No, que en el 2004 hubo una especie de reordenamiento de las leyes laborales, volviendo a aplicar algunas leyes que habían sido suspendidas en la reforma del 96 durante el menemismo, ¿no? Eso se llamó ley de ordenamiento laboral, ¿no? A mí lo que me pasa con la reforma laboral, porque es evidente que hay un problema porque hay Sí, mucho por trabajo, supuesto. mucho trabajo en negro trabajo y- informal y Claro. qué sé yo. Lo que pasa es que le creo muy poco a los liberales. Claro. No es que no les creo que algunos serán genuinos, otros no, pero creo que son demasiado simplistas en la forma de detectar problemas. Y yo en estos días estoy pensando mucho en el tema de la vivienda. Claro, Mis abuelos fueron inmigrantes y tuvieron vivienda propia. claro. Mis viejos eran hijos de inmigrantes y tuvieron vivienda Claro. propia. Yo tengo vivienda propia. Digamos, tal vez yo pueda ayudar a mis hijos, pero si Pero dependiera tenés de que ellos, ayudarlos, tenés que pero si ayudarlos. dependiera de ellos, No no existe. podrían. Sería imposible. Entonces digo, y esto que pasa en la Argentina, que es la bronca de los jóvenes porque no tienen vivienda propia, vos mirás la política española, es tema central. Sí, claro. Mirás la política norteamericana, es tema central. Pero además la ultraderecha está diciendo, votan a Mamdani, que es el que propone aliviar 200.000 viviendas. Claro, que propone aliviar eso, porque el capitalismo es una mierda, porque se la llevan. Y vos decís, ¿qué pasó que el capitalismo había Claro. resuelto ese problema? Y no. Y es muy evidente Claro. que la mirada liberal de resolución de los problemas no funciona tal cual la imaginan. Porque ¿qué es lo que hicieron? Primero, había regulaciones estatales para que parte del ahorro que va a los bancos fuera a préstamos Para vivienda. blandos para que pudieran tener vivienda los trabajadores. Claro. Eso primero. Al regular eso y permitir a los bancos que hicieran lo que quieran con los ahorros, los bancos iban para quien podía pagar los créditos a un alto interés. Entonces, eso no iba para el pueblo. Claro. Y lo segundo, para la gente que necesitaba, y lo segundo es que al deslegitimar en el discurso que el Estado tenga que resolver el problema de la vivienda o tuviera algún tipo. ¿Por qué? Porque si se metía generaba inflación y generaba gasto público, y sé yo, nada. Los gobernantes dejaron de pensar en cómo resolver ese problema. Es un Claro. problema individual. Entonces, Sí, sí. ser un problema individual, nadie llega a la vivienda propia. Después agregarle baja de salario, problemas que tienen Obvio. en todo el mundo y qué sé yo. Pero la especulación inmobiliaria hizo que el crecimiento fuera tan grande y el mercado no te lo resuelve. No. Absolutamente Entonces, no. hoy tenés problemas de la democracia. Ya no es un problema de nivel de vida solamente, sino que la bronca que eso da hace que voten extremos. Claro. Por izquierda o por derecha. ¿Qué es lo que hace la derecha para explicar por qué la gente no tiene vivienda? No le echa la culpa a todo el proceso, sino a los inmigrantes. Claro. Entonces, o lo a mismo- vos mismo. Claro. Sos incapaz vos de Total. Y lo mismo procurártelo. pasa con los derechos laborales. Es decir, el problema es un problema de sistema que no se resuelve. No, No, vos le además, vas a quitar eh, derechos laborales, lo que vas a incrementar es la arbitrariedad patronal Absolutamente. en lugar de lograr que haya más trabajadores en relación de dependencia. O por lo menos yo tengo ese temor. ¿entendés? No, por supuesto. Además hay una inequidad absoluta en cuanto al manejo de la justicia, ¿no? El trabajador está, si no hay realmente leyes laborales y se tiene que manejar por la justicia común, está en desventaja absolutamente porque la justicia sabemos cómo está manejada en nuestro país, ¿no? Y además no me queda claro cómo con estas reformas de achicarte las licencias o lo que te pagan por estar enfermo, ¿cómo terminás con la industria del juicio? Dice Milei Claro. que va a terminar con la industria del juicio. ¿Qué tiene que ver esto con la industria del juicio? No lo tengo en Sí. claro. Sí, bueno, hay que ver la industria del juicio también, si están así, ¿no? Digo. También, pero Felipe, digo- muchas gracias, sé que te tenés que ir. No, un placer. Un No, lujo. lo que me parece que este recorrido habla de que tenemos una historia gloriosa. La Argentina es un país que puede exhibir una cantidad de derechos laborales adquiridos con mucha lucha, ¿no? Porque todo esto costó sangre, ¿no? Y tirarlo por la borda es lamentable. En todo caso, si las reformas se hacen, que sean con inteligencia, que sean Claro, con por estudio, supuesto, yo creo no que sean por lógicamente hay que imposición. ayornarlo y hay que ver cómo se incorpora toda la gente que está en el mercado informal, etcétera.
pero seguramente no será quitándole derechos a la gente, ¿no? Será siendo más inteligente en todo caso, ¿no? Felipe, muchas gracias. Un placer.